Pues estábamos hablando de los convenios colectivos más importantes y en la charla pasada desarrollamos precisamente el convenio 87 sobre la libertad sindical y hoy queremos hablar de un convenio que es muy importante y que es la otra parte precisamente de la libertad sindical, que es el convenio 98 sobre el derecho de sindicación y negociación colectiva. Nada hacemos si no logramos que el ejercicio de esa libertad sindical no nos lleve a la negociación. Nos organizamos para negociar, para interlocutar con los patrones y en esa medida crear unas mejores condiciones de vida para el conjunto de los trabajadores y de la sociedad. Y esa negociación muchas veces pues tiene diversos ámbitos. El ámbito singular de la organización sindical eh, puede tener también el nivel federado, ya sea por rama o por territorio, o puede tener el nivel confederado en el orden nacional, como por ejemplo la negociación del salario mínimo, o puede tener connotaciones de orden social mucho más profundas, como las negociaciones que se han planteado en hechos como por ejemplo el estallido social. Y todo emerge precisamente de estas condiciones que lo que hicieron fue recoger los convenios de la negociación colectiva, los convenios de la OIT, lo que hacen es recoger realidades sociales y plasmarlas. Cuando se plasma una realidad social en un hecho jurídico, pues adquiere ya una forma de potencia mucho mayor por cuanto ya se ha convertido en una garantía de orden jurídico. Entonces, este convenio 98 sobre el derecho de sindicación y negociación colectiva, que fue adoptado el 1 de julio de 1949 y entró en vigor el 18 de julio de 1951, estamos hablando en general del mundo entero, después hablaremos en qué momento entró en Colombia. Este convenio dice pues que la Conferencia General de la OIT, convocada en Ginebra por el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo y congregada en dicha ciudad el 8 de junio de 1949, en su 32ª reunión, después de haber decidido adoptar diversas proposiciones relativas a la aplicación de los principios del derecho de sindicalización y de negociación colectiva, cuestión que constituye el cuarto punto del orden del día de la reunión, y después de haber decidido que dichas proposiciones revisen la forma de un convenio internacional, adopta con la fecha de 1 de julio de 1949 este convenio, que dice artículo primero: los trabajadores deberán gozar de adecuada protección contra todo acto de discriminación tendiente a menoscabar la libertad sindical en relación con su empleo. Dicha protección deberá ejercerse especialmente contra todo acto que tenga por objeto: a. sujetar el empleo de un trabajador a la condición de que no se afilie a un sindicato o a la de dejar de ser miembro de un sindicato. Esto es muy importante porque, sobre todo en el sector privado, se limita con profundidad este derecho. Prácticamente, para un empleador del sector privado, es un anatema, mejor dicho, que la gente esté afiliada a un sindicato. Nosotros aquí hemos tenido jefes que han presionado a la gente para que no se afilie a un sindicato. Pero podemos decir que en el sector público tenemos actualmente
pues mejores garantías. Sin embargo, el sector privado es una de las luchas muy fuertes precisamente para poder constituir una organización sindical. Y esto sucede, ¿sí? Donde de una u otra manera se busca sujetar el empleo de un trabajador a la condición de que no se afilie a un sindicato o que deje de ser miembro de un sindicato. También sucede que algo que está protegiendo este convenio y sucede en el sector privado. ¿Y qué protege el convenio? Despedir a un trabajador o perjudicarlo en cualquier otra forma a causa de su afiliación sindical o de su participación en actividades sindicales fuera de las horas de trabajo o con el consentimiento del empleador durante las horas de trabajo. Esto ha sucedido permanentemente en el sector privado. Usted funde un sindicato y verá que inmediatamente buscan despedirlo, buscan fregarlo de alguna manera. Ahora vamos a tener un apoyo importante para desarrollar el sindicalismo en el sector privado de parte del gobierno. Lo manifestó el presidente de la República el día en que pues, se dio la conmemoración al proceso del reconocimiento de las víctimas del movimiento sindical, las víctimas de la violencia en Colombia. Y uno de los temas que se planteó fue ese, la tarea de desarrollar procesos para que los trabajadores colombianos, las trabajadoras colombianas, no sean despedidos o perjudicados a causa de su afiliación sindical o de su participación en actividades sindicales. Y es elemental en términos de la reparación colectiva, porque el sindicalismo ha sido amenazado en múltiples oportunidades y la lucha contra la sindicalización ha sido prácticamente una tarea de estas élites, una tarea dañina para los colombianos, a pesar de que este convenio sobre derecho de sindicación y negociación colectiva de 1949 entró en vigor el 16 de noviembre de 1976. O sea, fíjese que de todas maneras se demoró en entrar en vigor en Colombia. Pasaron 26 años para que en Colombia entrara en vigor dicho convenio. Y sin embargo, podemos decir hoy que en muchos aspectos todavía no ha entrado en vigor, porque las dificultades siguen siendo grandes. Y bueno, estamos viendo a ver cómo podemos precisamente desarrollar esa propuesta del presidente en el sentido de gestionar procesos que garanticen el derecho a la sindicación en el sector privado fundamentalmente. Artículo 2. Las organizaciones de trabajadores y de empleadores deberán gozar de adecuada protección contra todo acto de injerencia de unas respecto a otras, ya se realice directamente o por medio de sus agentes o miembros en su constitución, funcionamiento o administración. Estos actos de injerencia han sido comunes. Nosotros durante la administración Barriga tuvimos actos de injerencia contra las organizaciones sindicales. Que había una persona a la que le pagaban más de 15 millones de pesos mensuales por dividir a las organizaciones sindicales. Y en gran medida lo logró. Esos actos, pues, están precisamente en contra de este convenio 98 de la OIT. Se consideran actos de injerencia en el sentido del presente artículo principalmente las medidas que tengan a fomentar la constitución de organizaciones de trabajadores dominadas por un empleador
o una organización de empleadores, o a sostener económicamente o de otra forma organizaciones de trabajadores con el objeto de colocar estas organizaciones bajo el control de un empleador o de una organización de empleadores. Entonces aquí el objetivo era que, en el caso de la DIAN, el objetivo era colocar a esas organizaciones como las colocaron bajo el control del empleador. ¿Sí? Lo hicieron, nombrándoles gente, por ejemplo, a sus directivos, nombrándoles familiares. Esa fue una estrategia. El objetivo era colocar a esas organizaciones bajo ese control y bajo esa política que deseaba en ese momento esa administración. Artículo 3. Deberán crearse organismos adecuados a las condiciones nacionales cuando ello sea necesario para garantizar el respeto al derecho de sindicación definido en los artículos precedentes. Bueno, pues aquí tenemos ya el Ministerio de Trabajo con todas sus reglas, que es importante porque hay que reconocer la labor que ha desarrollado el Ministerio del Trabajo. Sin embargo, pues también ahí hay muchas dificultades, que son ministerios muy burocratizados, muy digamos, formales. Tradicionalmente, los ministros, pues no es que sean muy amigos de los trabajadores, indudablemente que desarrollan políticas con los trabajadores y los reúnen y todo eso, pero ahí hay unos juegos, o han habido unos juegos también complejos de parte de los ministros del trabajo que han favorecido fundamentalmente a los empleadores, a pesar de que ha habido pues mecanismos de acción tripartita y que hay que reconocer procesos de diálogo permanentes en los cuales actúan los trabajadores, actúan los empresarios y actúa el Ministerio del Trabajo. Podemos decir que en este gobierno ha mejorado bastante, eh, sin embargo, pues siempre nos toca estar atentos. Y ha mejorado pues porque tenemos como ministra actualmente una sindicalista y como viceministro también tenemos a otro sindicalista. Eh, entonces eso ha contribuido a crear unas mejores condiciones, ¿sí? En el Ministerio del Trabajo. Artículo 4. Deberán adoptarse medidas adecuadas a las condiciones nacionales cuando ello sea necesario para estimular y fomentar entre los empleadores y las organizaciones de empleadores por una parte y las organizaciones de trabajadores por otra el pleno desarrollo y uso de procedimientos de negociación voluntaria con objeto de reglamentar por medio de contratos colectivos las condiciones de empleo. Entonces ahí se da todo el proceso de negociación, o sea, hay una reglamentación para la negociación en el sector privado, hay otra reglamentación para la negociación en el sector público. Uno de los aspectos que está en la reforma laboral precisamente es mejorar esas condiciones para la negociación en el sector privado, asunto que no les gusta a los empleadores. Ellos no quieren eso, no quieren aquí negociación, quieren hacer lo que se les da la gana. Están acostumbrados a mecanismos de explotación muy fuertes en muchos sectores de la economía. Y eso hace pues, que ellos se sientan cómodos con la forma que han manejado sus relaciones laborales y no quieren que entren los trabajadores a ser actores, situación que tenía que haberse dado desde 1976, situación que quedó muy clara con la Constitución del 91, que a pesar de eso, ya en el 2023 todavía tenemos grandes dificultades y tenemos que seguir trabajando precisamente para que estos convenios tengan pleno despliegue y, y se desarrollen los procedimientos de la negociación colectiva. Asimismo, dice el convenio que la legislación nacional deberá determinar el alcance de las garantías previstas en el presente convenio en lo que se refiere a su aplicación a las Fuerzas Armadas y la policía. Lo mismo que en el convenio anterior,
pues en Colombia no tienen derecho a la sindicación, a la sindicalización, las Fuerzas Armadas y la policía. Yo les contaba el caso de las Antillas holandesas, por ejemplo, ellos sí tienen, la policía sí tiene, en ese caso, derecho a sindicalizarse. En el caso nuestro no. Y bueno, no conozco en ninguna parte donde puedan sindicalizarse las Fuerzas Armadas. De acuerdo con los principios establecidos en el parágrafo octavo del artículo 19 de la Constitución de la OIT, la ratificación de este convenio por un miembro no podrá considerarse que menoscabe en modo alguno las leyes, sentencias, costumbres o acuerdos ya existentes que concedan a los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía las garantías prescritas en este convenio. Este convenio 98 de 1949 deja claro que no trata de la situación de los funcionarios públicos en la administración del Estado, pero tampoco no deberá interpretarse en modo alguno en menoscabo de sus derechos o de su estatuto. Esto significó que en ese momento fueron muy pocos los países que incorporaron la negociación colectiva en el sector público. Sí hubo, sí tuvimos casos en el mundo entero, pero la mayoría de los países no incorporaron en ese momento la negociación colectiva en el sector público. Esto fue un trabajo posterior que más adelante lo estaremos planteando. Y por eso aquí lo dice claro en el artículo sexto. El presente convenio no trata de la situación de los funcionarios públicos en la administración del Estado y no deberá interpretarse en modo alguno en menoscabo de sus derechos o su estatuto. Eh, bueno, yo creo que aquí ya hemos destacado lo más importante de este convenio y pasamos a otro convenio que también es muy importante y que uno pensaría que esto ya no existe en el mundo. Sin embargo, está vivo, que es la eliminación de todas las formas de trabajo forzoso o obligatorio. El trabajo forzoso, pues, es un servicio que es un trabajo, ¿no? Bueno, como tal, o un servicio que imponen coercitivamente el Estado, los individuos que tienen la voluntad y el poder de amenazar a los trabajadores con graves vejaciones, por ejemplo, privándolos de comida, de tierra o de salario, ejerciendo violencia física o explotación sexual, limitando sus movimientos o impidiéndoles salir. Un trabajador doméstico está en una situación de trabajo forzoso cuando el empleador le confisca sus documentos de identidad, le prohíbe salir o lo amenaza con malos tratos o el impago de sus salarios si desobedece. También puede ocurrir que el salario sea increíblemente bajo, aunque en este caso no se podría decir que hay trabajo forzoso, ahí se hablaría de una sobreexplotación. El trabajo forzoso es cuando, lo quieran o no, los miembros de la comunidad tienen que prestar ayuda para la construcción de caminos, excavaciones de acecas, riesgo, etcétera, o cuando los responsables públicos, los funcionarios de policía, los jefes tradicionales amenazan a los hombres, mujeres y niños que no se presentan cuando han sido convocados a realizar estas tareas. La servidumbre por deudas es un tipo de trabajo forzoso muy corriente en algunos países en desarrollo. Surge a veces cuando un campesino pobre o analfabeto se compromete a trabajar para un intermediario o un terrateniente con el objeto de pagar una deuda en un plazo dado. En ciertas ocasiones se transmite esa obligación a un familiar o incluso a los hijos y de una generación a la siguiente. Su duración rara vez está definida y suelen utilizarse artimañas de manera tal que la deuda no acabe de cancelarse nunca. El trabajador pasa a depender de inmediato del terrateniente y trabaja en condiciones que se asemejan a la esclavitud. Las amenazas, por no hablar de los actos de violencia o de otros castigos cuando no se hace el trabajo, convierten una relación económica en una situación de trabajo forzoso. También el tráfico de mano de obra puede desembocar en el trabajo forzoso.
una de las prácticas a las que recurren los traficantes para tener una situación de poder constante en confiscar los documentos de identidad de las personas que se trasladan de un sitio a otro con fines de empleo. Otra práctica consiste en atrapar a la gente por medio de deudas, con adelantos o préstamos. Los traficantes pueden recurrir también al secuestro, en particular de niños. En todo caso, los traficantes, para los traficantes, las personas relacionadas con ellos o los empleadores en lugar de destino, no dan a sus víctimas posibilidad alguna de escoger el tipo de trabajo ni las condiciones de empleo. La intimidación puede ir desde la manera de denunciar de, a la policía la situación legal o la víctima hasta los malos tratos físicos o sexuales. Acordémonos, por ejemplo, de las investigaciones que se han hecho en el caso de la trata de blancas, donde tenemos casos precisamente de trabajo forzoso, ¿sí? Que muchas muchachas son engañadas, muchas mujeres jóvenes son engañadas, les ofrecen unas oportunidades supuestamente de empleos en el exterior, les dicen que les pagan todo y después de que están en algún país de estos desarrollados, entre comillas, pues sí, países de primer mundo con harta riqueza, entonces las encierran, las mantienen drogadas y las utilizan permanentemente en la prostitución y les van sumando unas cuentas todo el tiempo, les cobran absolutamente todo y hasta que no paguen eso no pueden salir. Ha habido muchos casos de denuncias precisamente de este tráfico, en esta explotación sexual, que son supremamente graves, pero que siguen existiendo y que se dan, digamos, fundamentalmente con seres humanos que van de los países atrasados o los países más pobres, que llaman, pero finalmente son los países atrasados, a los países industrial avanzados que tienen los recursos precisamente para pagar, digamos, muchas formas de explotación sexual en los cuales caen, en esas redes caen muchas mujeres de forma, pues, inocente, porque de pronto están buscando unas mejores condiciones de vida y se encuentran con esto. Lo que hemos visto, por ejemplo, en la televisión, las denuncias de estos casos son bastante fuertes, ¿sí? También, digamos que en ese aspecto, la declaración de la OIT, pues, impone a los estados la obligación de eliminar ese trabajo forzoso, de garantizar unas relaciones de trabajo libremente exigidas, donde la gente la pueda elegir su trabajo y exentas de amenazas. Eh, lo que establece la OIT, pues, son unas normas mínimas, indudablemente que puede haber países con reglamentaciones mucho más fuertes. Este convenio sobre el trabajo forzoso, que es el convenio 29, fue adoptado el 28 de junio de 1930. Entró en vigor el 1 de mayo de 1932. Entonces, fijémonos cómo es pues, de importante esta denuncia de este convenio, porque incluso es un convenio que en Colombia entró en vigor el 4 de marzo de 1969, o sea, 39 años después, entró en vigor en Colombia. Y en realidad hoy en día, con todo esto de las migraciones de la gente hacia el primer mundo en busca de mejores condiciones, toda esta gente del tercer mundo que va migrando, que va hordas de gente que en el África van a Europa, que aquí por Suramérica van a Estados Unidos, Centroamérica, todo esto va a Estados Unidos, veamos el tapón del Darién, todo lo que pasa ahí. Y en medio de todo esto, pues están mafias que terminan ofreciéndole o creándole pajaritos a la gente, creándole ilusiones y llevándolas a unas condiciones en las cuales muchas veces terminan metidas en esta situación tan difícil del trabajo forzoso. ¿Sí? Bueno,
Esta conferencia, pues, fue en la 14ª reunión de la OIT en 1930 y dice en su artículo primero: todo miembro de la Organización Internacional del Trabajo que ratifique el presente convenio se obliga a suprimir lo más pronto posible el empleo del trabajo forzoso obligatorio en todas sus formas. Con miras a esta supresión total, el trabajo forzoso obligatorio podrá emplearse durante el periodo transitorio únicamente para fines públicos y a título excepcional en las condiciones y con las garantías estipuladas en los artículos siguientes. A la expiración de un plazo de 5 años a partir de la entrada en vigor del presente convenio, y cuando el Consejo de Administración de la OIT prepara el informe que refiere al artículo 31, dicho Consejo examinará la posibilidad de suprimir sin nuevo aplazamiento el trabajo forzoso u obligatorio en todas sus formas y decidirá la conveniencia de inscribir esta cuestión en el orden del día de la conferencia. Entonces, al efecto del presente convenio, la expresión trabajo forzoso obligatorio designa todo trabajo o servicio exigido a un individuo bajo la amenaza de una pena cualquiera y para lo cual dicho individuo no se ofrece voluntariamente. Sin embargo, a los efectos del presente convenio, la expresión trabajo forzoso u obligatorio no comprende cualquier trabajo o servicio que se exija en virtud de las leyes sobre el servicio militar obligatorio y que tenga un carácter puramente militar. O sea, usted cuando le toca ir a prestar el servicio militar obligatorio no puede decir que lo están poniendo en trabajo forzoso, ¿sí? Eso es claro. Cualquier trabajo o servicio que forme parte de las obligaciones cívicas normales de los ciudadanos de un país que se gobierna plenamente por sí mismo. Por ejemplo, el trabajo de la acción comunal, que es un trabajo voluntario, pues no puede definirse como trabajo forzoso, que pues ahí todos los vecinos pues salen a trabajar y cada cual aporta de acuerdo a su capacidad de trabajo o a sus recursos, y precisamente el mecanismo de la acción comunal es un mecanismo de trabajo colectivo. Entonces ahí no se podría decir, y es un trabajo de orden, una obligación cívica normal del ciudadano. Entonces ahí no se puede hablar de trabajo forzoso. Cualquier trabajo o servicio que se exija a un individuo en virtud de una condena pronunciada por sentencia judicial, a condición de que ese trabajo o servicio se realice bajo la vigilancia y control de las autoridades públicas y que dicho individuo no sea cedido a puesto a disposición de particulares, compañías o personas jurídicas de carácter privado. Ahí están pues eh, las colonias, digamos, de trabajo, como la colonia, por ejemplo, que hay en el Meta, que son colonias penitenciarias. Entonces, en este caso tampoco se acomodaría. Y en las cárceles, la gente puede ir a trabajar, pero lo hace de manera voluntaria, porque ese trabajo, aunque lo pagan muy mal, de todas maneras lo hacen con el objetivo de reducir pena. Ustedes saben que un condenado por la vía del trabajo puede reducir su pena en un 50%. Entonces mucha gente, sobre todo los más pobres, pues van y lo hacen, además porque necesitan enviarle algo a su familia. Los que tienen plata no, porque pagan para que les anoten que trabajaron y de todas maneras salen con el beneficio, sin haber hecho nada. Esa es la realidad. Pero a los pobres no pueden hacer eso porque ¿de dónde pagan? Y siempre tienen responsabilidades familiares, entonces ellos sí les toca ir a trabajar, pero esto no es un trabajo forzoso en la medida en que lo hacen pues en las condiciones propias del encarcelamiento. Cualquier trabajo o servicio que se exige en casos de fuerza mayor, es decir, guerras, siniestros, amenazas de siniestros, tales como incendios, inundaciones, hambre, temblores de tierra, epidemias, episodias violentas, invasiones de animales, de insectos o de parásitos vegetales dañinos, y en general en todas las circunstancias que pongan en peligro o amenacen poner en peligro la vida o las condiciones normales de existencia de toda o parte de la población. Y tampoco los pequeños trabajos comunales, es decir, los trabajos realizados por los miembros de una comunidad en beneficio directo de la misma, trabajos que por consiguiente pueden considerarse como obligaciones cívicas normales que incumben a los miembros de la comunidad a condición de que la misma población o sus representantes directos tengan derecho a pronunciarse sobre la necesidad de estos trabajos. Entonces, fijemos que estos casos no corresponden a, a trabajo forzoso u obligatorio, no comprende estos casos especiales que hemos manifestado aquí.
En este convenio, la expresión autoridades competentes designa las autoridades metropolitanas o centrales del territorio interesado. Pues en el caso nuestro, pues ya sabemos cuáles son las autoridades competentes. Artículo cuarto, las autoridades competentes no deberán imponer o dejar de que se imponga el trabajo forzoso o obligatorio en provecho de particulares, de compañías o de personas jurídicas de carácter privado. Si existiera tal forma de trabajo forzoso o obligatorio en provecho de particulares, de compañías o de personas jurídicas de carácter privado, en la fecha en que el director general de la OIT haya registrado la ratificación de este convenio por un miembro, este miembro deberá suprimir completamente dicho trabajo forzoso obligatorio desde la fecha en que para él entre en vigor el presente convenio. Asimismo, el artículo quinto de este convenio dice que ninguna concesión a particulares o compañías o personas jurídicas privadas deberá implicar la imposición de cualquier forma de trabajo forzoso o obligatorio, cuyo objeto sea la producción o recolección de productos que utilicen dichos particulares, compañías o personas jurídicas o privadas con los cuales comercien. Si las concesiones existentes contienen disposiciones que impliquen la imposición de semejante trabajo forzoso o obligatorio, estas disposiciones deberán quedar sin efecto tan pronto sea posible a fin de satisfacer las prescripciones del artículo primero del presente convenio. Eh, Asimismo, el artículo sexto de este convenio dice que los funcionarios de la administración, incluso cuando deban estimular a las poblaciones a su cargo que se dediquen a una forma cualquiera de trabajo, no deberán ejercer sobre estas poblaciones una presión colectiva o individual con el fin de hacerlas trabajar para particulares, compañías o personas jurídicas privadas. El artículo séptimo dice que los jefes que no ejerzan funciones administrativas no podrán recurrir al trabajo forzoso obligatorio. Los jefes que ejerzan funciones administrativas podrán recurrir al trabajo forzoso obligatorio con la autorización expresa de las autoridades convenientes, competentes en las condiciones previstas en este convenio. Los jefes legalmente reconocidos que no reciban una remuneración adecuada en otra forma podrán disputarles servicios personales debidamente reglamentados siempre que se tomen todas las medidas necesarias para evitar cualquier abuso. El artículo octavo de este convenio dice que la responsabilidad de toda decisión de recurrir al trabajo forzoso obligatorio incumbirá a las autoridades civiles superiores del territorio interesado. Sin embargo, estas autoridades podrán delegar en las autoridades locales superiores la facultad de imponer trabajo forzoso obligatorio cuando este trabajo no implique el alejamiento de los trabajadores de su residencia habitual. Dichas autoridades podrán igualmente delegar en las autoridades locales superiores en los periodos y en las condiciones que estipulen en la reglamentación prevista en el artículo 23 del presente convenio la facultad de imponer un trabajo forzoso obligatorio para cuya ejecución los trabajadores deban alejarse de la residencia habitual cuando se trate de facilitar el traslado de funcionarios de la administración en ejercicio de funciones y el transporte de material de la administración. Entonces vemos que existen, como ya lo dijimos, casos en especiales en los cuales por orden judicial, después de procesos, eh, pues pueden desarrollarse este tipo de prácticas, pero no se consideran dentro de la definición de trabajo forzoso, sino que hacen parte precisamente de las administraciones, por ejemplo, el caso de las administraciones penales. ¿Sí? Y existen unos casos especiales que me parece que van a determinar en qué condiciones es que es posible pues, que se den estas situaciones con relación al trabajo forzoso, que sigue siendo de todas maneras pues un trabajo denigrante para la humanidad, un trabajo que pues que solo podría ser aceptado en la medida en que en que tenga unas reglas, pero que incluso teniendo unas reglas siempre va a existir un rechazo precisamente en la medida en que es forzoso, en la medida en que
eh, choca precisamente con el ejercicio de la libertad individual, ¿sí? Y en caso de que la autoridad tenga facultades para imponer un trabajo forzoso, eh, debe cerciorarse plenamente de algunas cosas. De que el servicio de trabajo por realizar presenta un interés directo para la comunidad llamada a realizarlo. El servicio de trabajo es actual o inminentemente necesario. Ha sido imposible procurarse la mano de obra voluntaria para la ejecución de este servicio de trabajo a pesar de la oferta de salarios y de condiciones de trabajo iguales, por lo menos a las que prevalecen en el territorio interesado para trabajos o servicios análogos. Dicho trabajo o servicio no impondrá una carga demasiado pesada a la población actual, habida cuenta de la mano de obra disponible y la aptitud para emprender el trabajo en cuestión. También el artículo 10 de este convenio de 1930 dice que el trabajo forzoso obligatorio exigido a título de impuesto y el trabajo forzoso u obligatorio que recurran los jefes que ejerzan funciones administrativas para la realización de trabajos de utilidad pública deberán ser suprimidos progresivamente. Entonces, claro, entonces a pesar de que existiese una reglamentación, fíjese que, como lo hemos dicho, hay una, precisamente en la medida en que es forzoso, pues siempre hay una lucha del ser humano por su libertad y el mismo convenio dice que todo esto, así esté reglamentado, lo que sea, debe ser suprimido progresivamente. Estamos hablando de 1930. ¿Sí? Mm. Se espera de esta abolición cuando el trabajo forzoso obligatorio se exija a título de impuesto y cuando el trabajo forzoso obligatorio se imponga por jefes que ejerzan funciones administrativas para la ejecución de trabajos de utilidad pública. Las autoridades interesadas deberán cerciorarse previamente de que A. El servicio o trabajo por realizar presenta un gran interés directo para la comunidad llamada a realizarlo. El servicio o trabajo es actual o inminentemente necesario. Dicho trabajo o servicio no impondrá una carga demasiado pesada a la población actual, habida cuenta de la mano de obra disponible y de su aptitud para emprender el trabajo en cuestión. La ejecución de ese trabajo o servicio no obligará a los trabajadores a alejarse del lugar de su residencia habitual y la ejecución de ese trabajo o servicio estará dirigida de acuerdo con las exigencias de la religión, la vida social y la agricultura. Asimismo, eh, el artículo 11 de este convenio 29 de 1930 sobre el trabajo forzoso, eh, está estableciendo que solo podrán estar sujetos a trabajo forzoso obligatorio los adultos aptos de sexo masculino cuya edad no sea inferior a 18 años ni superior a 45, salvo para las categorías de trabajo previsto en el artículo 10 del presente convenio, deberán observarse las limitaciones y condiciones siguientes. Entonces, ¿de qué estamos hablando en el 10? Pues precisamente en el caso de los impuestos, ¿sí? Y es importante pues tener en cuenta esto acá, ¿no? Porque nosotros pues trabajamos en el área de impuestos. Deberán cerciorarse previamente de que el servicio o trabajo por realizar presenta un gran interés directo para la comunidad llamada a realizarlo. El servicio o trabajo es actual o inminentemente necesario. Dicho trabajo o servicio no impondrá una carga demasiado pesada a la población actual, habida cuenta de la mano de obra indispensable y de su aptitud para emprender el trabajo en cuestión. La ejecución de ese trabajo o servicio no obligará a los trabajadores a alejarse de su lugar de residencia habitual y la ejecución de ese trabajo o servicio estará dirigida de acuerdo a las exigencias de la religión y la vida social. Esto ya lo hemos leído, pero no podrán estar sujetos al trabajo forzoso obligatorio los adultos aptos de sexo masculino cuya edad no sea ni inferior a 18 años ni superior a 45, salvo en unos casos, como son el reconocimiento previo, siempre que sea posible, por un medio designado por la administración para comprobar la ausencia de toda enfermedad contagiosa y la aptitud física de los interesados para soportar el trabajo impuesto y las condiciones en que habrá de realizarse. La exención del personal escolar, alumnos, profesores, así como del personal administrativo en general. Mantenimiento en cada comunidad del número de hombres adultos aptos, indispensables para la vida familiar y social y respecto a los vínculos conyugales y familiares. Entonces aquí, digamos, se establecen como unas reglas, una proporcionalidad de individuos que, masculinos que podría ser apta para este tipo
reclutada para este tipo de trabajo forzoso, que no puede ser más del 25% de la población. Lo reglamentan en un periodo máximo que no podrá exceder más de 60 días, que además deberá tener como una certificación y llevarse un registro para que no se superen estos tiempos. Eh, las horas de trabajo pues deben ser las mismas en las que trabajo libre, los días de reposo, eh, la remuneración, eh, la cual no debe ser inferior a los vigentes en la región donde los trabajadores estén empleados, ni inferiores a las vigentes en en la región donde fueron reclutados. Eh, y siempre, pues, a pesar de ser forzoso, debe pagarse, ¿sí? Estos aspectos yo creo que son importantes verlos más como con un sentido crítico, un poco para entender cómo ha sido la situación del trabajo, cómo ha venido evolucionando las relaciones de trabajo, pero no es que evolucionen naturalmente, sino han evolucionado en la medida en que se han desarrollado las luchas de la gente, las luchas sindicales, las luchas sociales, precisamente por liberarse de estas situaciones tan difíciles, pero a pesar de eso todavía no desaparecen en el mundo actual, ¿no? Que es lo más extraño, porque uno dice, bueno, pues, estamos hablando de 1930, ¿no? Pero estamos en el 2023. Entonces ya 100 años después el mundo pues ya debería ser totalmente distinto, ya esto ni siquiera debería existir. Sin embargo, todavía tenemos dificultades con este tema del trabajo forzoso. eh, Sigue existiendo, ¿sí? Y fíjese, por ejemplo, que aquí hay un aspecto que tiene que ver con la aduana. Y yo creo que esas cosas hay que rescatarlas, porque nosotros lo vemos hoy en día todo como si fuera muy bonito todo, pero resulta que detrás de eso hay mucho dolor, ¿sí? Y entonces, por ejemplo, el artículo 18 de este convenio dice que el trabajo forzoso obligatorio para el transporte de personas o mercancías, por ejemplo, el de los cargadores o el de los barqueros, deberá ser suprimido lo antes posible. Y hasta que se suprima, las autoridades competentes deberán dictar reglamentos que determinen especialmente a la obligación de no utilizar ese trabajo, sino de facilitar el transporte de funcionarios de la administración en el ejercicio de sus funciones, el transporte de material de la administración o en caso de absoluta necesidad para el transporte de otras personas que no sean funcionarios. La obligación de no emplear en dichos transportes sino a hombres que hayan sido reconocidos físicamente aptos para ese trabajo después de pasar un examen médico, siempre que dicho examen sea posible y en caso de que no lo fuere, la persona que contrate esta mano de obra deberá garantizar bajo la propia responsabilidad que los obreros empleados tienen la aptitud física requerida y que no padecen ninguna enfermedad contagiosa. La carga máxima que podrán llevar de los trabajadores, la distancia máxima desde el lugar donde trabajen al lugar de residencia, el número máximo de días al mes o en cualquier otro periodo en que podrá exigirse a los trabajadores este trabajo, comprendiendo en este número los días de viaje y de regreso, las personas que están autorizadas a exigir esta forma de trabajo por su uso obligatorio, hasta qué punto están facultadas para exigirlos. Entonces, fíjese que aquí también se está dando en un proceso de transición, en un proceso de lucha contra este trabajo forzoso. Entonces, reglamentan, pero reglamentan con el ánimo precisamente de terminar, ¿sí? De terminar con esto, pues que repudia el sentido del ser humano, que repudia el sentido de la libertad, ¿sí? Y que pues se da fundamentalmente en esta época, estamos hablando de una época también del colonialismo, son también condiciones del colonialismo en el mundo entero y todos estos movimientos contra el colonialismo pues tuvieron sus triunfos, la mayoría por allá por los años 60, muchos países hasta ese periodo y después todavía lograron su liberación, ¿sí? Incluso después, muchos años, otros mantuvieron su apartheid, como por ejemplo el caso de Sudáfrica, ¿sí?
y todavía existen otras situaciones delicadas también. Entonces, yo creo que eh, este es un convenio que siempre valdrá la pena estarlo revisando, ¿sí? Porque nos lleva a pensar en cómo hemos llegado a las relaciones actuales de trabajo y, y cómo es que tenemos que defenderlas también, porque el mundo no siempre va hacia el progreso. Esa creencia que existía, que en donde el mundo siempre se pensaba que iba hacia el progreso, pues esa creencia pues está en crisis, ya se demostró que no es así, que los procesos sociales pueden tener avances y pueden tener retrocesos. Lo hemos visto, por ejemplo, con el ejemplo del estado de bienestar. El estado de bienestar que nosotros nunca tuvimos, pero que tuvieron países en Europa y en Estados Unidos, los países industrial avanzados lograron constituir estados de bienestar. Hoy también están en una lucha muy fuerte, porque estos estados de bienestar también tienen su crisis, porque estaban basados fundamentalmente en el cobro de los impuestos, en que el que más tiene más pague. Pero fundamentalmente la arremetida se dio a partir del 80 con Thatcher y Reagan, perdón. Bush era vicepresidente, creo, en ese momento. Eh, y, eh, y entonces vino toda esa lucha por acabar los sistemas tributarios o por golpear los sistemas tributarios progresivos. Y en esa medida, hoy, por ejemplo, la Gran Bretaña es el país industrial avanzado más desigual de todos estos países que lograron el estado de bienestar. O sea, también ha habido retrocesos. Entonces, eso era para destacar, pues, que la historia por los procesos sociales, no siempre esos procesos sociales implican progreso, también implican retrocesos. Este convenio del que estamos hablando nuevamente se vuelve a convocar otra reunión ya en el año 1957, y ahí se crea como otra fórmula sobre la abolición del trabajo forzoso, y este es el convenio número 105, ¿sí? Que también vale la pena destacarlo, ¿sí? Este convenio 105 entró en vigor en Colombia primero que el convenio 29 de 1930. Este convenio 105 de 1957 sobre el trabajo forzoso en Colombia entró en vigor en 1963, o sea, antes que entrara el convenio de 1930. ¿Y ahí qué sucede? Pues la conferencia de la OIT convocada en Ginebra el 5 de junio del 57, después de haber considerado la cuestión del trabajo forzoso, de haber tomado nota de las disposiciones del trabajo forzoso de 1930, de la Convención sobre la Esclavitud de 1926, de la Convención sobre la Protección del Salario de 1949, eh, en la que se dice que, pues, que el salario se deberá pagar a intervalos regulares y prohíbe los sistemas de retribución que privan al trabajador de la posibilidad real de poner término a su empleo. Eh, y también después de, 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 de adoptar proposiciones relativas a la abolición de ciertas formas de trabajo forzoso, adoptó este convenio en 1957, donde dice que todo miembro de la OIT que ratifique el presente convenio se obliga a suprimir y a no hacer uso de ninguna forma de trabajo forzoso u obligatorio, como medio de coerción o de educación políticas o como castigo por tener o expresar determinadas opiniones políticas o manifestar oposición ideológica al orden político, social o económico establecido. Eso es muy importante, ¿sí?
muy importante porque anteriormente sucedía, ¿no? Y entonces ya aquí se establece con claridad que no pueden hacer uso de ninguna forma de trabajo forzoso obligatorio, tampoco como método de movilización y utilización de mano de obra con fines de fomento económico, tampoco como medida de disciplina en el trabajo, tampoco como castigo por haber participado en huelgas, tampoco como medida de discriminación racial, social, nacional o religiosa. Todo miembro de la OIT que ratifique el presente convenio se obliga a tomar medidas eficaces para la abolición inmediata y completa del trabajo forzoso obligatorio, eh, y pues toda la ratificación deben ser comunicadas al director de la OIT y rige únicamente para quienes se sometan o a dicho convenio. Me parece que este convenio es muy importante porque aquí ya no se pone con las consideraciones anteriores, que estamos en una época de transición, 1930, donde hay una coyuntura política muy distinta. Aquí ya estamos hablando de 1957 y ya es claro, ¿sí? Ya es claro que en dicho momento ya la OIT está diciendo, pues precisamente que quien ratifique el convenio se obliga a suprimir y a no hacer uso de ninguna forma de trabajo forzoso u obligatorio. Estamos hablando de hace 65 años, ¿no? Que se da eso a pesar de que, pues en Colombia, eh, como ya dijimos, este convenio fue ratificado en junio de 1963, o sea, 6 años después. Es un convenio que se ratificó precisamente con alguna rapidez en Colombia. Bueno, el otro de los grandes convenios de la OIT es el de la abolición efectiva del trabajo infantil. Este nos recuerda a una película de Marta Rodríguez que se llama Chircales. Hace poco la presentaron en el Festival de Cine y Derechos Humanos en Bogotá. Estuvo precisamente su directora, una socióloga muy importante, que ha sido una de las grandes maestras del cine en Colombia. Y curiosamente ese día estuvieron en la presentación de la película las personas que en ese momento eran niños, que estaban en situaciones de trabajo infantil, ya para este momento, pues ya son personas mayores que han constituido su familia, pues que tienen hijos, que incluso se sienten orgullosos que sus hijos sean profesionales y que muestran también cómo pues pudieron salir de esa situación, pero que de todas maneras son personas que en su momento fueron víctimas del trabajo infantil, en los chircales, en la fabricación de ladrillos, ¿sí? Eh, yo creo que eso fue muy importante en esa película, en ese día, precisamente en ese Festival de Cine de los Derechos Humanos, pues el que estuvieran los protagonistas de la película, los niños que usted ve en la película, pues trabajando en las condiciones más tenaces, niños muy pequeños, haciendo ladrillo, cargando ladrillo y todo eso, y ya verlos después a sus 70 años de edad, 60 y pico de años de edad, no sé, pero ya siendo personas mayores y con familias y con sus hijos también, viendo otra generación de gente en otras condiciones, pues entonces uno ve cómo de una u otra manera pues lograron salir de esa situación, porque pues es muy preocupante, muy doloroso ver precisamente toda esta situación del trabajo infantil, ¿no? Porque pues los niños gozan de los mismos derechos humanos de cualquier otra persona, ¿sí? Al carecer, digamos, de conocimiento, de experiencia o el grado de desarrollo físico propio de los adultos, al no estar en condiciones de defender sus intereses en un mundo adulto,
tienen también derecho a una protección especial en virtud de la edad, en particular contra la explotación económica y contra todo trabajo que sea peligroso para la salud y la moral y que coarte su desarrollo. Entonces aquí lo que se plantea es precisamente la abolición efectiva del trabajo infantil, que implica que todos los niños y niñas eh, tengan la oportunidad de desarrollar plenamente sus facultades físicas y mentales. Eh, el objetivo precisamente que se plantea la OIT es acabar con todas las formas de trabajo infantil que pongan en peligro pues, la educación y el desarrollo de los niños. A pesar de eso, no prohíben todos los trabajos efectuados por niños, que deberían prohibirlos, pero no los prohíben porque estamos hablando de unos estándares generales. Las normas internacionales del trabajo permiten que se distinga entre las formas de trabajo aceptables y las inaceptables para los niños de diferentes edades y fases de desarrollo. Yo recuerdo que alguna vez que estuvimos en la OIT, algún país sustentaba culturalmente que porque sus niños sí trabajaban, ¿sí? A mí eso me pareció pues muy complicado, ¿sí? Pero no recuerdo qué país era, pero el representante de algún país se levantó a defender esas condiciones de trabajo porque había sido denunciado precisamente ante la OIT ese país por el uso por el trabajo infantil, ¿sí? Y entonces él lo planteaba como algo cultural, ¿sí? Sin embargo, eh, pues eso ha hecho que se distinga entre las formas de trabajo aceptables e inaceptables para los niños de diferentes edades y fases de desarrollo. En realidad, todas deberían ser inaceptables. O sea, la búsqueda de condiciones mínimas de vida y de dignidad humana eh, deberían dejar claro en el mundo entero que los niños no están para trabajar, ¿sí? Y esa yo creo que es una lucha de la humanidad, ¿sí? Y la OIT habla de condiciones aceptables e inaceptables en la medida en que está siendo realista y está viendo un contexto internacional, pero también nosotros como trabajadores, como sindicalistas, pues debemos oponernos a cualquier forma de trabajo infantil y luchar por unas mejores condiciones de vida eh, para nuestros niños. Este principio que se plantea desde la OIT, pues debe regir tanto pues, en la economía formal como en la informal, que es donde, sobre todo en la informal, es donde más abundan las condiciones inaceptables, intolerables del trabajo infantil, eh, que abarcan, por ejemplo, las empresas familiares, las actividades agrícolas, el servicio doméstico, el trabajo no remunerado, justificado de diversas maneras. Por ejemplo, cuando los niños trabajan a cambio de su sustento, trabajan por la comida, ¿sí? Entonces piense que todo eso es muy fuerte, ¿sí? Porque muchas veces, por ejemplo, los niños por estar ayudando a sus papás en las fincas, pues que son pobres y la situación es difícil, no van a la escuela, ¿sí? Y por eso ha sido tan importante todas estas políticas de alimentación para los niños en las escuelas, en los colegios, porque eso garantiza pues que los niños pues vayan a estudiar, porque si no muchas veces se van a quedar buscando qué comer. Y eso es una expresión de las grandes desigualdades contra las que estamos luchando. Y la OIT, eh, lo que, digamos, lo que plantea es que para que sea efectiva la abolición del trabajo infantil se deberán fijar e imponer una edad, unas edades mínimas para la admisión de los menores de edad en diferentes tipos de trabajo, dentro de ciertos límites. Estas edades pueden variar en función de las circunstancias económicas y sociales del país. Sin embargo, eh, esa edad mínima, pues, debería estar relacionada con una mínima también escolaridad.
y en ningún caso debería estar como lo plantea incluso la misma OIT, como lo plantea la OIT, es que no debería estar debajo de los 15 años. Y la misma OIT dice que los países en desarrollo pueden hacer ciertas excepciones y se pueden fijar una edad mínima de 14 años si los medios educativos y económicos no están lo suficientemente desarrollados. Pues ahí me parece que la OIT es laxa, debería ser más dura, pero pues como digo, hay un desarrollo desigual y combinado y en esa medida también son las luchas locales las que tendrán que definir precisamente estas tareas para que los niños no tengan que trabajar y puedan estudiar y puedan formarse primero. Existen ciertas formas a las cuales la OIT la califica como las peores formas de trabajo infantil, que son totalmente inaceptables en el caso de los niños y adolescentes menores de 18 años, y la OIT plantea su eliminación inmediata y urgente. Son formas que incluyen prácticas inhumanas como la esclavitud, el tráfico de personas, la servidumbre por deudas y otra forma de trabajo forzoso, la prostitución y la pornografía, el reclutamiento forzoso de niños con fines militares, su utilización en actividades ilícitas como el tráfico de drogas. Entonces, fíjese que todo esto es un panorama que nosotros vemos en nuestro país. ¿Sí? Aquí pasa, aquí está el tráfico de personas, lo vemos allá por el tapón del Darién, están pasando. ¿Sí? Eh, la prostitución infantil, la pornografía infantil, el reclutamiento forzoso de niños que se da por parte, eh, o se ha dado por parte de organizaciones paramilitares y organizaciones guerrilleras, incluso por parte del ejército, que fue el primero que tuvo que corregir. Ya eso no se da en el ejército, pero fue el primero que tuvo que corregir. Y el uso que hacen de los niños, pues, en las actividades ilícitas como el tráfico de drogas. De allí que la discusión que se ha planteado es que muchas veces es peor el remedio que la enfermedad. O sea que es peor la ilegalidad que redunda en todo este tipo de situaciones que una regularización, por ejemplo, de las drogas, que es una de las tareas que está planteada a nivel mundial desde hace muchos años, dado el fracaso de precisamente este fracaso estruendoso de la lucha contra las drogas. De los daños que causa la lucha contra las drogas son daños mucho mayores que los daños que causan las mismas drogas. Entonces, ahí fíjese cómo los niños han sido utilizados. O también los trabajos peligrosos que puedan perjudicar la salud, la seguridad o la moralidad de los niños deben ser objeto de evaluación por parte de los gobiernos y ahí tienes que consultar con las organizaciones de trabajadores y empleadores. ¿Y cuál es la lucha precisamente contra eso? ¿Dónde está la estrategia más importante? Pues en la educación. La educación es la estrategia más eficaz para erradicar el trabajo infantil y debe estar unida a otros aspectos, por ejemplo, lo que se ha planteado y lo que se hace aquí en Colombia, pero también se lo han robado, que es el plan de alimentación escolar. Todos sabemos los escándalos que ha habido con relación al PAE. Todos sabemos cómo todos los gobiernos anteriores a este han tenido escándalos porque se han robado la plata del plan de alimentación escolar y porque no les importa a los niños, les importa hacerse ricos a estos personajes. ¿Sí? Mantener y no les importa es algo terrible, digamos, porque al robarse la plata del plan de alimentación escolar, pues están desconociendo los derechos de los niños, están haciendo ineficiente la protección social que, que estaría generándose precisamente para que la gente vaya a estudiar, los niños vayan a estudiar
y en esa medida puedan alimentarse bien y puedan constituir sus bases, digamos, mentales y físicas para ser hombres fuertes en el futuro. Entonces, esta lucha precisamente contra el trabajo infantil, pues hay que hacerla, tenemos que desarrollarla, y por eso es importante este convenio sobre la edad mínima, que es el convenio 138, que fue adoptado el 26 de junio de 1973 y entró en vigor en 1976, que es el convenio sobre la edad mínima eh, para el trabajo infantil, ¿sí? El convenio 138, que fue ratificado en Colombia en el año 2001. Entonces, pasó de 1973, aquí la edad mínima es de 15 años, hasta 2001 fue ratificado este convenio por Colombia. O sea, ¿cuántos años pasaron? ¿Sí? De 1973 hasta 2001 para que Colombia ratificara este convenio 138. Eh, este convenio, pues, de 1973 sobre la edad mínima en la industria establece, digamos, o tiene unas bases, tiene como bases otros convenios, que son los convenios de 1919, de 1920, de 1921, de 1932, de 1936, de 1937, de 1959, de 1965, en los cuales en cada uno de esos convenios se van estableciendo unas edades mínimas. Primero es en la industria en 1919, en el trabajo marítimo en 1920, en la agricultura en 1921, eh, también en el caso de los trenes, los pañoleros y fogoneros, también la edad mínima en 1921, en trabajos no industriales en 1932, en trabajo marítimo, el cual fue revisado en 1936, el de la industria también fue revisado en 1937, el de trabajos no industriales también fue revisado en 1937, la edad mínima en el caso de los pescadores en 1959 y sobre la edad mínima en el trabajo subterráneo en 1965. Entonces ya en 1973 se dice que ha llegado el momento de adoptar un instrumento general sobre el tema que reemplace gradualmente a los actuales instrumentos aplicables a sectores económicos limitados con miras a lograr la total abolición del trabajo de los niños. Después de haber decidido que dicho instrumento revisa la forma de un convenio internacional, adopta con fecha 23 de julio de 1973 el presente convenio que podrá ser citado como convenio de la edad mínima, convenio 138 de 1973. Y es claro el convenio, todo miembro, artículo primero, todo miembro para el cual esté en vigor el presente convenio se compromete a seguir una política nacional que asegure la abolición efectiva del trabajo de los niños y eleve progresivamente la edad mínima de admisión al empleo o al trabajo a un nivel que haga posible el más completo desarrollo físico y mental de los menores. Y todo miembro que ratifique este convenio deberá especificar en una declaración anexa a su ratificación la edad mínima de admisión al empleo o al trabajo en su territorio y en los medios de transporte matriculados en su territorio. Y, y en esas condiciones ninguna persona menor de edad deberá ser admitida al empleo o a trabajar en ocupación alguna. Todo miembro que haya ratificado este convenio podrá notificar posteriormente al director de la OIT mediante otra declaración que establece una edad mínima más elevada de la que fijó inicialmente. La edad mínima fijada en cumplimiento de lo dispuesto no deberá ser inferior a la edad en que cesa la obligación escolar o en todo caso a los 15 años. Entonces fíjese que aquí la edad mínima está establecida en 15 años. ¿Sí? No obstante,
las disposiciones del párrafo 3 de este artículo, el miembro cuya economía y medios de educación estén insuficientemente desarrollados podrá prevenir consultas con las organizaciones de empleadores y trabajadores interesadas, si tales organizaciones que existen, especificar inicialmente la edad mínima de 14 años. Cada miembro que haya especificado una edad mínima de 14 años con arreglo a las disposiciones del párrafo precedente deberá declarar en las memorias del presente sobre la aplicación de este convenio en virtud del artículo 22 de la Constitución de la OIT, que aún subsisten razones para tal especificación o que renuncia al derecho a seguir acogiéndose al párrafo 1 anterior a partir de la fecha determinada. Artículo 3. La edad mínima de admisión a todo tipo de empleo o trabajo que por su naturaleza o las condiciones en que se realicen pueden resultar peligroso para la salud, la seguridad o la moralidad de los menores no deberá ser inferior a los 18 años. Esto es muy importante. La edad mínima de admisión a todo tipo de empleo o trabajo que por su naturaleza o las condiciones en que se realice pueden resultar peligrosas para la salud, la seguridad o la moralidad de los menores no deberá ser inferior a los 18 años. Los tipos de empleo de trabajo que se aplica el párrafo 1 de este artículo serán determinados por la legislación nacional o por la autoridad competente previa consulta con las organizaciones de empleadores y trabajadores interesadas cuando tales organizaciones existan. No obstante lo dispuesto en el artículo 1 de este artículo, la legislación nacional o la autoridad competente previa consulta con las organizaciones de empleadores y trabajadores interesados, cuando tales organizaciones existan, podrán autorizar el empleo o el trabajo a partir de la edad de 16 años, siempre que queden plenamente garantizadas la salud, la seguridad y la moralidad de los adolescentes y que estos hayan recibido instrucción o formación profesional adecuada y específica en la rama o actividad competente. Entonces, fíjese que estos avances precisamente en las condiciones de vida, pues han debido ser convertidos precisamente en artículos de la Organización Internacional del Trabajo y, y han merecido precisamente una lucha permanente, una acción permanente, una acción, digamos, internacional que los denuncia y que asimismo establece unas reglas mínimas. Y por eso en ese contexto tenemos el convenio 182 sobre las peores formas de trabajo infantil. Este convenio 182 de 1999 entró en vigor en Colombia el 28 de enero del 2005 y este convenio pues hay que destacarlo por cuanto se convierte o es otro de los convenios fundamentales eh, que van recogiendo y que van resumiendo y que van tratando de avanzar en este proceso de logro de las mejores condiciones para los niños, ¿sí? Y dice que, por ejemplo, considerando la necesidad de adoptar nuevos instrumentos para la prohibición y la eliminación de las peores formas de trabajo infantil, principal prioridad de la acción nacional e internacional, incluida la cooperación y la asistencia internacionales como complemento del convenio y recomendación sobre la edad mínima de admisión al empleo de 1973, que sigue siendo instrumentos fundamentales sobre el trabajo infantil. Considerando que la eliminación efectiva de las peores formas de trabajo infantil requiere una acción inmediata y estamos en el año ya, acción inmediata y estamos ya en el año 1999. Y general, que tenga en cuenta la importancia de la educación básica gratuita y la necesidad de librar de todas estas formas de trabajo a niños afectados y asegurar su rehabilitación y su inserción social al mismo tiempo que se atienda a sus necesidades de su familia. Recordando la resolución sobre la eliminación del trabajo infantil adoptada por la Conferencia Internacional del Trabajo en su 83ª reunión celebrada en 1996, reconociendo que el trabajo infantil se debe en gran medida a la pobreza y que la solución a largo plazo radica en un crecimiento económico sostenido, conducente al progreso social, en particular a la mitigación de la pobreza y a la educación universal. Precisamente es la lucha contra la desigualdad. Recordando la Convención sobre Derechos del Niño adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989,
recordando la declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo y su seguimiento, adoptada por la Conferencia Internacional del Trabajo en su octavagésima, no, octavagésima reunión celebrada en 1988, recordando que algunas de las peores formas de trabajo infantil son objeto de otros instrumentos internacionales y en particular el Convenio sobre el Trabajo Forzoso de 1930 y la Convención Suplementaria de Naciones Unidas sobre la abolición de la esclavitud, la trata de esclavos y las instituciones y prácticas análogas de esclavitud de 1956. Después de haber decidido adoptar varias proposiciones relativas al trabajo infantil, cuestión que constituye el cuarto punto del orden del día de la reunión, y después de haber determinado que dichas proposiciones revisten la forma de convenio internacional, adopta con la fecha 17 de junio de 1999 el siguiente convenio que podrá ser citado como Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil 1999. Artículo primero. Todo miembro que ratifique el presente convenio deberá adoptar medidas inmediatas y eficaces para conseguir la prohibición y la eliminación de las peores formas de trabajo infantil con carácter de urgencia. A los efectos del presente convenio, el término niño designa a toda persona menor de 18 años. Muy importante esto. ¿Qué significa el término niño en la OIT? Toda persona menor de 18 años. ¿Sí? ¿Y qué significa la expresión las peores formas de trabajo infantil? ¿Qué abarca? ¿Qué abarca eso? Todas las formas de esclavitud o prácticas análogas a la esclavitud como la venta y el tráfico de niños, la servidumbre por deuda, la condición de siervo, el trabajo forzoso obligatorio, incluido el reclutamiento forzoso u obligatorio de niños para utilizarlos en conflictos armados. La utilización, el reclutamiento o la oferta. Fíjese, este es un tema que en Colombia es de una vigencia muy tenaz, porque está incluido el reclutamiento forzoso u obligatorio de niños para utilizarlos en conflictos armados. La utilización, el reclutamiento, la oferta de niños para prostitución, la producción de pornografía o actuaciones pornográficas, la utilización, el reclutamiento, la oferta de niños para la realización de actividades ilícitas, en particular la producción y el tráfico de estupefacientes, tal como se definen los tratados internacionales pertinentes, y el trabajo que por su naturaleza o por las condiciones en que se lleva a cabo es probable que dañe la salud, la seguridad o la moralidad de los niños. Artículo cuarto. Los tipos de trabajo que se refiere al artículo 3 deberán ser determinados por la legislación nacional o por la autoridad competente previa consulta con las organizaciones de empleadores y de trabajadores interesadas y tomando en consideración las normas internacionales en la materia, en particular los párrafos 3 y 4 de la Recomendación sobre las peores formas de trabajo infantil de 1999. La autoridad competente previa consulta con las organizaciones de empleadores y trabajadores interesados deberá localizar dónde se practican los tipos de trabajo determinados a tenor del párrafo 1 de este artículo. Y 3. Deberá examinarse periódicamente y en caso necesario revisarse la lista de los tipos de trabajo determinados a tenor del párrafo 1 de este artículo en consulta con las organizaciones de empleados y trabajadores. Y entonces se establece la obligación de que todo miembro debe pues que adopte el convenio, debe elaborar y poner en práctica programas de acción para eliminar como medida prioritaria las peores formas de trabajo infantil. Dichos programas de acción deberán elaborarse y ponerse en práctica en consulta con las instituciones gubernamentales competentes y las organizaciones de empleadores y de trabajadores, tomando en consideración las opiniones de otros grupos interesados según proceda. Y en esa medida también todo miembro deberá adoptar las medidas necesarias para garantizar la aplicación y el cumplimiento efectivo de las disposiciones que se dé en este convenio, incluido el establecimiento y la aplicación de sanciones penales o según proceda de otro índole. Todo miembro deberá adoptar, eh, tener en cuenta la importancia de la educación y la eliminación del trabajo infantil, medidas efectivas en un plazo determinado con el fin de impedir la ocupación de niños en las peores formas de trabajo infantil, prestar la asistencia directa necesaria y adecuada para librar a los niños de las peores formas de trabajo infantil y asegurar su rehabilitación e inserción social, asegurar a todos los niños que hayan sido librados de las peores formas de trabajo infantil el acceso a la enseñanza básica gratuita
y cuando sea posible y adecuado la formación profesional. Identificar a los niños que están particularmente expuestos a riesgos y entrar en contacto directo con ellos y tener en cuenta la situación particular de las niñas. Entonces, yo creo que aquí estamos llamando la atención precisamente sobre estos temas tan importantes y por eso es que se llaman los convenios fundamentales de la OIT. Y yo creo que aquí entramos ya al último convenio fundamental y con esto pues entramos en la parte final de esta charla. Eh, Me parece que este convenio precisamente nos coloca en otro punto que también es importante, que es la eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación. Es otro aspecto que también está muy vigente, ¿no? La discriminación en el trabajo puede darse en contextos muy diferentes. Puede desde uno, cualquier edificio de oficinas hasta en cualquier municipio, el más alejado y de formas muy diversas. La discriminación también puede afectar a hombres, a las mujeres, en función de su sexo, raza, color, por de piel, el origen nacional o social, la religión, las opiniones políticas. A menudo los países también deciden prohibir las distinciones, las exclusiones y la discriminación basada en otros motivos como la discapacidad o el VIH o la edad. La discriminación en el trabajo deniega oportunidades a los individuos y priva a la sociedad de lo que pueden o podrán aportar esas personas. Para acabar con la discriminación hay que eliminar los obstáculos, garantizar la igualdad en acceso a la formación y la educación, así como a la propiedad y digamos, la igualdad, o sea, crear sociedades mucho más justas, que haya más equilibrios en la propiedad, en la utilización de recursos como la tierra. Fijémonos ahora, por ejemplo, esa gran diferencia que tenemos nosotros en el tema de la tierra. Los grandes terratenientes, que además no pagan ni siquiera impuestos y que se oponen a tener que pagar impuestos. Terratenientes con 1.500 hectáreas que no pagan impuestos. En cambio, uno con un apartamentico de 37 metros está pagando impuestos altos aquí en Bogotá. Somos los únicos que pagamos impuestos prediales, somos los bogotanos, o los que pagamos los impuestos, digamos, prediales más cercanos a la realidad, ¿sí? Bogotá, Cali ha mejorado, Medellín ha mejorado mucho, Barranquilla también, en alguna medida, algo Bucaramanga, y lo demás pare de contar. Y entonces ahí es donde se esconden estos grandes terratenientes que no pagan impuestos, pero que además son los grandes propietarios de la tierra. Y hay de que alguien se meta. Además, muchas de esas tierras han sido ganadas a la brava, a la fuerza. Y por eso se oponen a las reformas agrarias, se oponen a que se redistribuya, se oponen a todo este tipo de cosas, porque la tierra se convierte en un símbolo de poder, tierras improductivas. Y entonces ahí, detrás de eso, ¿qué hay? Formas de discriminación. Y entonces para poder precisamente luchar contra la discriminación hay que garantizar ciertos equilibrios en el acceso a la educación, por ejemplo, en el acceso a la propiedad, en el acceso a la utilización del recurso de la tierra, en el acceso al crédito, que no tenga que la gente irse al cuentagotas, sino que tenga un acceso a crédito digno. Y en esa medida se determinan las condiciones para poder crear y dirigir empresas de todo tipo y tamaño, políticas y prácticas en materia de contratación, asignación de tareas, condiciones de trabajo, remuneración, prestaciones, ascensos, despidos, terminación de la relación de trabajo. Todo esto que está en la reforma laboral y que no quieren dejar pasar. Estas élites que no quieren compromisos, quieren seguir ejerciendo su poder de forma salvaje, como lo han hecho tradicionalmente durante tanto tiempo. Y entonces aquí vienen discusiones importantes, como por ejemplo el tema del mérito. Es una discusión muy fuerte, porque el mérito implica
condiciones de equidad mucho mayores, a pesar de que en su interior también esconda desigualdades. Pero es mucho más clara la expresión del mérito que la expresión de la dedocracia. Entonces, por eso es que reivindicamos en la Constitución Política Colombiana ese elemento que está ahí, como es el mérito. Y el otro aspecto también es de saber hacer un trabajo. Saber hacer un trabajo, conocer bien su trabajo, es algo que también nos ha a nosotros permitido no solo defender el mérito, sino también defender a nuestros compañeros en condiciones de precariedad, porque son personas que se han preparado también y que saben hacer su trabajo. Entonces, ahí, digamos, en todos estos contextos es que se está garantizando precisamente la lucha contra la discriminación en el empleo, en la ocupación, que puede ser directa o indirecta. Directa cuando la legislación, las normas o las prácticas mencionan explícitamente un motivo particular como el sexo, la raza, etcétera, para denegar la igualdad de oportunidades. Por ejemplo, si la mujer, pero no el marido, tiene derecho a pedir el consentimiento de su cónyuge para solicitar un préstamo o un pasaporte antes de poder dedicarse a una ocupación. Entonces ahí existe una discriminación en el sexo. En realidad esto en Colombia pues no tiene vigencia, pero todavía existe en otros países. Pero también hay discriminación indirecta, cuando la norma o la práctica parecen neutrales, pero en realidad dan lugar a exclusiones. Por ejemplo, exigir que los solicitantes de un empleo tengan una estatura determinada excluiría sobremanera a las mujeres y a los miembros de ciertas etnias. Si la estatura no es indispensable para poder efectuar el trabajo, se trataría de una discriminación. O yo recuerdo alguna vez, por ejemplo, en el curso de la Cancillería, el curso para la carrera en la carrera diplomática, establecieron un límite de edad, que solo se podían presentar hasta cierta edad. Y había una persona que tenía más edad, entuteló y ganó, porque estaba siendo discriminada. Pero además fue el mejor en el curso y bueno, y logró ingresar a la carrera diplomática. Entonces, siempre hay que estar atentos a estas discriminaciones para poder luchar contra ellas. Porque este principio de igualdad en el trabajo implica que los individuos deben tener todas las mismas oportunidades para adquirir plenamente los conocimientos teóricos, prácticos y la formación y la capacidad que se requieren para las actividades económicas que se desean llevar a cabo. Al adoptar estas medidas de promoción de la igualdad hay que tener presente las diversas culturas, lenguas, circunstancias familiares, así como el hecho de saber leer y escribir, y saber sumar, restar, multiplicar para los campesinos, también para propietarios de empresas pequeñas o familiares, sobre todo las mujeres y los grupos étnicos. Es fundamental la igualdad en el acceso a la tierra, incluida la tierra heredada, la formación, la tecnología, el capital, porque usted no saca nada si le devuelven su tierra, pero no tiene cómo trabajarla. En el caso de los asalariados, como de los trabajadores independientes, la no discriminación depende de la igualdad de acceso a una instrucción de calidad antes de incorporarse al mercado de trabajo. Entonces, la igualdad de acceso a la educación, por ejemplo. Esto es más fuerte, por ejemplo, en el caso de las mujeres o los grupos desfavorecidos. Ahí tenemos, por ejemplo, los indígenas que están ahora en el Parque Nacional. Ha habido una discriminación hacia ellos. Y entonces han tenido que volver a hacer visible su situación en el Parque Nacional, porque han sido expulsados de sus regiones por la violencia
Han tenido que venirse para Bogotá, donde no es que les guste vivir, y las condiciones que tienen acá son muy difíciles. Y entonces son grupos desfavorecidos que necesitan condiciones para poder, pues, entrar en una situación que les permita precisamente competir por trabajo. Ahí también se necesita una división más igualitaria del trabajo y de las tareas familiares en el hogar, lo que daría más oportunidades de trabajo a un mayor número de mujeres, lo que se ha denominado toda la economía del cuidado. Entonces, esta lucha precisamente es por reducir la discriminación cuando ésta exista. Un ejemplo común son las reivindicaciones por un pago no discriminatorio de los salarios, los cuales deberán fijarse utilizando criterios objetivos que tengan en cuenta el valor del trabajo realizado. Los principios de la OIT fijan umbrales mínimos, mientras que la legislación y las prácticas nacionales puedan tener un enfoque más amplio. Por ejemplo, en Colombia tenemos la regla de salario mínimo. Entonces aquí la lucha es porque eso se cumpla, porque siempre ahora ya dentro de poco se estará iniciando ese proceso de la negociación del salario mínimo. Un proceso muy importante en Colombia, pero unido a este proceso está el que se cumpla, el que todos los trabajadores tengan como mínimo su salario mínimo y de ahí para adelante pues unas mejores condiciones. Entonces este convenio de igualdad de remuneración es el convenio 100, que fue adoptado el 29 de junio de 1959, que entró en vigor el 23 de mayo de 1953, este convenio de 1959, y que fue adoptado en Colombia o entró en vigor en Colombia a partir del 7 de junio de 1963. O sea, 12 años después fue adoptado por Colombia. Y aquí, pues, lo que hay que destacar es que, pues, igual fue en Ginebra, y lo que dice el convenio, pues, es que después de haber decidido adoptar diversas proposiciones relativas al principio de igualdad de remuneración entre la mano de obra masculina y la mano de obra femenina por un trabajo de igual valor, cuestión que está comprendida en el séptimo punto del orden del día, y después de haber decidido que dichas proposiciones revisten la forma de un convenio internacional, se adopta el convenio sobre la igualdad de remuneración, que dice: a los efectos del presente convenio, el término remuneración comprende el salario o sueldo ordinario básico o mínimo y cualquier otro emolumento en dinero o en especie pagados por el empleador directa o indirectamente al trabajador en concepto del empleo de este último. La expresión igualdad de remuneración entre mano de obra masculina y la mano de obra femenina por un trabajo de igual valor designa las tasas de remuneración fijadas sin discriminación en cuanto a sexo. Ese es, digamos, claro el artículo 1. Y el artículo 2 dice que todo miembro deberá, empleando medios adaptados a los métodos vigentes de fijación de tasas de remuneración, promover y en la medida en que sea compatible con dichos métodos, garantizar la aplicación a todos los trabajadores del principio de igualdad de remuneración entre la mano de obra masculina y la mano de obra femenina por un trabajo de igual valor. Esta es una lucha que todavía sigue. Hace poco escuchamos en Islandia, donde hubo un paro de las mujeres, incluso hasta la propia ministra, muchas de las ministras mujeres participaron, y es la lucha precisamente por tener igualdad de remuneración entre hombres y mujeres. Y entonces este principio se deberá aplicar por medio de la legislación nacional, por medio de cualquier sistema para la fijación de la remuneración establecido o reconocido por la legislación, contratos colectivos celebrados entre empleadores y trabajadores o la acción conjunta de estas diversas medidas. En el caso nuestro, por ejemplo, pues la carrera administrativa establece de alguna manera, fija estas reglas, y entonces depende pues es de la superación del concurso,
Eh, y ahí podemos decir que de una u otra manera ya se han fijado unas reglas que garantizan ciertos niveles de equidad. Sin embargo, todavía existen críticas de algunos sectores donde no ven eso con mucha claridad. De todas maneras, un aspecto importante que establece el convenio es que se deben adoptar medidas para promover la evaluación objetiva del empleo, tomando como base los trabajos que éste entrañe cuando la índole de dichas medidas facilite la aplicación del convenio. Los métodos que se adopten para esta evaluación podrán ser decididos por las autoridades competentes en lo que concierne a la fijación de las tasas de remuneración o cuando dichas tasas se fijen por contratos colectivos por las partes contratantes. La diferencia entre las tasas de remuneración que correspondan independientemente del sexo a diferencias que resulten de dicha evaluación objetiva de los trabajos que han de efectuarse, no deberán considerarse contrarias al principio de igualdad de remuneración entre la mano de obra masculina y la mano de obra femenina por un trabajo de igual valor. A ver, volvamos a leer este numeral 3 del artículo 3. Las diferencias entre las tasas de remuneración que correspondan independientemente del sexo, a diferencias que resulten de dicha evaluación objetiva de los trabajos que han de efectuarse, no deberán considerarse contrarias al principio de igualdad de remuneración entre la mano de obra masculina y la mano de obra femenina por un trabajo de igual valor. Bueno, yo creo que aquí ya estamos terminando el punto y hemos dado pues una visión general de los principales convenios de la OIT, de los convenios fundamentales, de los 8 convenios fundamentales que de una u otra manera establecen como unos estándares mínimos para la humanidad y para el trabajador, ¿sí? Aclarando que este convenio de discriminación, tiene otro convenio, que es desde el 111 del 58 que entró en vigencia en 1960, y que hay que tener en cuenta una cosa que me parece que es lo último que voy a decir, tengo 6 minutos. El término de discriminación comprende cualquier distinción, exclusión o preferencia basada en motivos de raza, color, sexo, religión, opinión política, ascendencia nacional u origen social, que tenga por efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo o la ocupación. Cualquier otra distinción o exclusión preferida que tenga por efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades o el trato en el empleo u ocupación podrá ser especificado por el miembro interesado previa consulta con las organizaciones representativas de empleadores y trabajadores. Las distinciones, exclusiones o preferencias basadas en las calificaciones exigidas para un empleo determinado no serán consideradas como discriminación. A los efectos de este convenio, los términos empleo y ocupación incluyen tanto el acceso a los medios de formación profesional y la admisión en el empleo y en las diversas ocupaciones, como también las condiciones de trabajo. Y en esa medida, pues todo miembro para el cual este convenio se halla en vigor se obliga a formular y llevar a cabo una política nacional que promueva los métodos adecuados a las condiciones y las prácticas nacionales de igualdad de oportunidades y trato en materia de empleo y ocupación con el objeto de eliminar cualquier discriminación al respecto. Todo miembro para el cual el presente convenio se halla en vigor se obliga por métodos adoptados a las circunstancias y a las prácticas nacionales a tratar de obtener la cooperación de organizaciones de empleadores y trabajadores y de otros organismos apropiados en la tarea de fomentar la aceptación y el cumplimiento de esa política. Promulgar leyes y promover programas educativos pues, que por su índole puedan garantizar la aceptación y el cumplimiento de esa política. Derogar las disposiciones legislativas y modificar las disposiciones y prácticas administrativas que sean incompatibles con dichas políticas y llevar a cabo dicha política en lo que concierne a los empleos sometidos al control directo de una autoridad nacional. Asegurar la aplicación de esta política en las actividades de orientación profesional, formación profesional y de colocación que dependan de una autoridad nacional. Indicar en su memoria anual sobre la aplicación de este convenio las medidas adoptadas para llevar a cabo esa política y los resultados obtenidos. No se consideran como discriminatorias las medidas que afectan a una persona sobre la que recaiga sospecha legítima de que se dedica a una actividad perjudicial a la seguridad del Estado
o acerca de la cual se haya establecido que de hecho se dedica a esa actividad, siempre que dicha persona tenga el derecho a recurrir a un tribunal competente conforme a la práctica nacional. Las medidas de protección, asistencia previstas en otros convenios y recomendaciones adoptadas por la OIT no se consideran como discriminatorias. Todo miembro puede, previa consulta con las organizaciones de empleadores y trabajadores, cuando dichas organizaciones existan, definir como no discriminatorias cualquier otra medida especial destinadas a satisfacer las necesidades particulares de las personas que por razones tales como sexo, edad, invalidez, las cargas de familia o el nivel social o cultural, generalmente se les reconozca la necesidad de protección y asistencia especial. Y pues lógicamente todo miembro pues, que ratifique el convenio se obliga a publicarlo.